Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Dios, el Dios de la Biblia, es omnisciente, omnipresente, pero a la vez omnipotente. Hoy vamos a hablar de ese Dios para el cual nada es imposible. Bienvenidos al Ministerio Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación del Evangelio. Esta es la transmisión que hacemos todos los sábados a las 3 de la tarde y que luego reprisamos en Meganet TV a las 10 de la mañana los domingos. ¿Le parece si oramos? Vamos a poner todo en manos de nuestro Señor y pedirle a Él que dirija esta reunión. Inclinamos el rostro. Padre, muchas gracias por una preciosa nueva oportunidad que nos das para congregarnos, por estos medios digitales, por estas herramientas que has puesto en nuestras manos. Te damos las gracias por la oportunidad de venir a tu palabra, de venir a tu presencia y de poder prestar oído a algo tan importante que sabemos que va a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Pedimos para que tomes el control del mensaje, del mensajero también, para que le des la gracia a Rupert, para que cada palabra que tú nos vas a compartir a través de él llegue a nuestros corazones y cale profundo y puedan nuestras vidas seguir siendo transformadas. Pedimos para que este mensaje llegue muy lejos, a muchos corazones, todos esos corazones los cuales tú sabes que necesitan escuchar este mensaje, que necesitan escuchar acerca de tu poder y acerca de que lo que para nosotros es imposible, para ti no, Señor. Y que por medio de todo esto aumentes, por favor, Dios, nuestra fe. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén. Amén. Antes de entrar de lleno en el mensaje, quiero indicarles que mañana domingo, 10 de la mañana, vamos a tener reunión presencial y vamos a estar celebrando el Día de la Madre. Si usted es mamá o quiere venir con su mamá, le esperamos aquí en San Ángel. Esto es en Guayabos, en Curridabat. El restaurante Casona del Ali son 400 metros hacia el este. En la casa número 37, nuestra reunión presencial mañana domingo. Y la otra invitación es que comparte el link. En este momento envíelo a todos sus contactos para que mucha gente pueda disfrutar de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. En Marcos 10:27 encontramos una verdad indiscutible, una verdad absoluta. Dice la Biblia, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas
son posibles para Dios. El Dios de la Biblia tiene todo el poder. Él es infinito, soberano, sobre todas las cosas, sobre toda persona, en todos los tiempos y en todas las formas. Ninguno que se llame creyente debe perder de vista esto, que todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a ir seguidamente al Antiguo Testamento y leer lo que dice en Jeremías 10, versículos 15 y 16. Le invito a abrir su Biblia. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. El problema muchas veces radica en que en medio de los problemas, en esos que diariamente enfrentamos, los seres humanos pensamos que Dios es como nosotros, del mismo tamaño, seres limitados, desorientados, faltos de recursos, sin poder para poder. Y esta es la razón por la que muchas veces limitamos a Dios y su enorme poder. Leamos el Salmo 147, versículos 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Por más oscuro que el panorama se presente, jamás debemos olvidar que nuestro Señor, nuestro Dios, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él no es un superhéroe. No, la kriptonita no lo detiene. De paso, les quiero aclarar que no existe la kriptonita, ni los superhéroes. Esas son invenciones del hombre. El Dios de las Escrituras es el que lo puede todo, aún en medio de las grandes tempestades y de los inmensos problemas. Como cristianos, el más grande descanso que podemos tener es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, nunca cambia. Él está a cargo de todo, como lo estuvo y lo estará siempre. Así que nunca debemos perder esta confianza, porque nada hay imposible para Dios. Segunda de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Solo de Dios, ¿qué dice? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Nunca trate de entender a Dios, solamente obedézcalo. Jamás olvide que nuestra mente finita no alcanzará a comprender su gran poder y su amor. El hombre ha intentado conocer a su Creador usando su intelecto, pero es imposible que lo logre, porque a Dios solo se le puede conocer verdaderamente cuando nos rendimos a su voluntad, cuando nacemos de nuevo en Cristo, creyendo en su palabra. Y tampoco trate de ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, tampoco nuestros recursos. El hombre necesita de herramientas, de diferentes materiales para poder crear cosas, pero Dios no. Él simplemente habla y por el poder de su palabra, dice la Biblia, que todo fue creado. ¿Qué le parece? Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Nada hay imposible para Dios, para ese Dios omnipotente, el cual solamente abrió su boca y de él salió el poder para crearlo todo.
En ninguna otra parte es que nosotros podemos apreciar con plena claridad la omnipotencia de Dios más que en la creación. Sí, ahí vemos ese poderoso Dios que creó todo. Leamos Génesis 1, versículo 3, y también vamos a ir a Juan 1, versículos 1 al 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Inmediatamente a la orden de Dios empezó todo. ¿Qué dice Juan? 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Pero el inmenso poder de Dios también lo podemos apreciar en la preservación de la creación. Toda la vida sobre la tierra perecería si no fuera por la continua provisión de Dios en todo lo que necesitamos para comer, para vestir, para habitar. Todo está sostenido por el poder del Altísimo. Todo subsiste por medio de Él y para Él. Romanos 11, 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Le doy gracias a Dios por la Biblia y por cada una de las historias escritas en ella. Historias que demuestran el gran poder de Dios, un poder extraordinario, sobrenatural, el cual hoy está a plena disposición de todo aquel que decide creer a ese, el Dios de la Escritura, ese que es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay una enorme cantidad de hechos bíblicos, milagros maravillosos que nos demuestran que para Dios todo es posible. Pero hoy, esta tarde, me gustaría que por un momento nos concentremos en dos de ellos. Son muchos, pero vamos a recordar dos. El nacimiento virginal de Jesús y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, y por supuesto por medio de la palabra de Dios, vamos a recordar cómo fue ese milagroso nacimiento de Jesús. Bueno, la verdad es que cada nacimiento es un milagro. Dios me dio la preciosa oportunidad de presenciar el nacimiento de mis 3 hijos. El milagro de ver brotar una vida es algo hermoso, inexplicable. Pero ¿saben algo? Hubo un nacimiento en toda la historia que fue el más extraordinario. Se trata del nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo Jesús. Dios un día decidió venir a este mundo, tomar forma humana y en la figura de su Hijo visitar esta tierra de manera corporal. Porque recuerden que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Hace más de 2000 años, Dios mismo dejó el cielo, vino a nacer por medio de una virgen en aquel humilde pesebre, y esto es algo verdaderamente maravilloso. Es el milagro, el nacimiento del Señor Jesucristo, narrado en varios de los evangelios, Mateo y Lucas, pero vamos a recordarlo, ¿le parece? En el evangelio de Lucas, abra su Biblia, Lucas 1, 30 al 38. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Y qué le dijo el ángel?
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Repita por favor el 37. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María le preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Científicamente, la única manera en que una mujer puede concebir sin conocer a un hombre es por una inseminación artificial, que aunque no es la forma directa, siempre interviene un hombre. Pero con María fue totalmente diferente, fue algo extraordinario, fue algo único. Ningún hombre intervino, fue por medio del Espíritu Santo. La explicación del ángel Gabriel fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, ese que es omnipotente, te cubrirá con su sombra. Por supuesto que esta no es una explicación científica, ni tampoco lógica para aquellos escépticos que se niegan a creer en el poder de Dios. Pero, nuevamente la pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. María estaba desposada, comprometida con José, pero él aún no se había llegado a ella. José también estaba perplejo con la noticia que le dio María y él no sabía qué hacer. Entonces Dios mandó a un ángel, el cual le dijo: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Recordemos, Mateo 1, 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa la palabra Jesús, salvación. Este extraordinario milagro, el nacimiento virginal de Jesús, ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Isaías, capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice la Escritura? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Tal vez a usted le parezca mentira, pero resulta que hay algunos que, llamándose cristianos, rechazan el nacimiento virginal de Cristo. Los mormones, por ejemplo, niegan que Jesús fuera engendrado milagrosamente por el Espíritu Santo. Bueno, no estamos aquí para debatir cosas, sino para confirmar cosas. No podemos creer una parte de la Biblia y otra no, porque toda la Biblia es de inspiración divina, como lo dice 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aunque es un hecho que nosotros no podemos explicar, porque es un milagro, es un hecho sobrenatural, algo que hizo Dios, el nacimiento de Jesús por medio de una virgen es tan real como usted y como yo. No perdamos de vista el título de nuestro mensaje para hoy, porque nada hay imposible para Dios. Quería hacer un pequeño paréntesis para recordar algo en donde definitivamente vi el poder de Dios. No sé si a usted ya le han robado alguna vez. Recuerdo que hace algunos años, cuando trabajaba aún en la radio,
Un día al terminar la transmisión me llamó una persona a la cual había conocido en un autobús, que supuestamente se llama Marcos, y me dijo que lo visitara a él y a la esposa, pues estaban con problemas maritales. Que quede claro que yo no soy consejero matrimonial, soy simplemente un creyente en Cristo, ese Dios que me rescató de mi vana manera de vivir. Pero bueno, el caso es que aquel hombre me pidió que les visitara en un lugar allá por Guadalupe, arriba. Ahí fui a parar porque mi anhelo era testificarle a ambos y traerles a los pies de Cristo. Llegué a la terminal de buses, no andaba en carro, y ahí estaba ese hombre esperándome. Empezamos a caminar por algunas alamedas y de repente nos encontramos al final de una de ellas en donde el paso al otro lado era un lote baldío. Aquel hombre me dijo: don Rupert, no sé si usted quiera entrar a mi casa, es una casa a piso de tierra. Le dije: Marcos, no se preocupe, usted no sabe a dónde me he metido yo para poder o llevar el evangelio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al terminar la pequeña pendiente habían 4 tipos con unas caras y uno de ellos con un objeto punzocortante en la mano, el cual decía: démelo todo, démelo todo. Y yo tratando de calmarlo, pensando que no nos hicieran algo a Marco y a mí, le dije: tranquilo, te lo vamos a dar todo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que de repente Marco empezó a decir: sí, dénoslo todo. Se pueden imaginar la indignación en ese momento. Fue tal que hasta se me olvidó que tenía ese tipo ahí al frente amenazándome. En aquella ocasión oré, pero estaba indignado y le dije: Marco, pero así le pagas a aquella persona que te habló con tanto amor, y el otro tratando de pullar ahí y yo diciéndole: tranquilícese. Al final de cuentas, no quiero alargar esta historia, le entregué la billetera, poco dinero, un reloj, un pequeño celular de aquellos chiquititos, y ellos se fueron corriendo. Pero cuando iban hacia un caserío hecho de latitas, le grité a esa persona: Marco, devuélveme la billetera, porque si la policía te encuentra con la billetera, te vas a ver en serios problemas. Él siguió corriendo, pero de repente tiró la billetera y gracias a Dios, porque ahí estaba la cédula, la licencia y otros papeles. Me senté por un momento diciendo: Dios, ¿esto será un sueño? Bueno, luego les cuento todo lo que ocurrió cuando fui a poner la denuncia a la delegación policial. Lo que sí les puedo decir en este momento es que uno de los policías que me atendió me dijo: Rupert, es increíble que no te hayan golpeado, que no te hayan quitado los zapatos y más aún que te devolvieran la billetera. Bueno, hoy tengo la plena seguridad de que todo lo que me pasó ese día fue un milagro. Y quiero que escuche la promesa de Dios para sus hijos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, versículos 7 al 9. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Les puedo asegurar que en mi vida cristiana, durante estos 27 años de convertido, he tenido la oportunidad de ver grandes milagros como el que viví aquel día. Y estoy seguro que todavía son muchos más los que Dios quiere hacerme ver para mostrarme su fidelidad y su amor. El simple hecho que esté hoy hablándoles a ustedes es un milagro. Este tiempo es maravilloso porque Dios me recuerda de dónde me rescató, cómo me salvó, cómo logró que alguien que no tenía esperanza ahora pueda decir que es un hijo de Dios y que todo está bajo control del Altísimo.
Le pregunto una vez más, a usted que nos escucha, ¿habrá algo imposible para Dios? Vamos a ir a leer lo que el rey David dice en un momento de sufrimiento. Estas son las palabras que Dios quiere que usted y yo, nosotros, podamos decir confiados cuando nos encontremos en cualquier clase de adversidad. Salmo 16, versos del 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si nosotros los creyentes realmente le creemos a Dios, entonces vamos a ver su poder y su fidelidad. ¿Por qué? Bueno, porque ahora nosotros somos hijos de Dios. Usted y yo, cada cristiano, vamos a ver abierto el mar de los problemas y vamos a pasar en medio de esa tempestad. Eso que hoy le embarga en este mundo, Dios tiene la solución para eso. Pero recuerde que todo es un asunto de fe. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La única manera de conocer a Dios de manera personal y nosotros relacionarnos con su ámbito sobrenatural es la fe. No hay otra manera. No hay otro medio, ni científico, ni psicológico, natural o filosófico, que nos acerque a Dios. Acabamos de leerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerde que la fe no es algo que yo pueda fabricar o que salga de algún ser humano. No, no. La fe viene por el oír lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted hoy está pasando un momento difícil, acongojante en su vida, entonces le invito a que vaya a la Biblia, la abra y cuando encuentre una promesa de Dios, esa que está acorde a su necesidad, a esa situación que está viviendo, entonces agárrese de esa promesa, créale a Dios y verá el gran milagro que está esperándole. Y de paso va a comprobar que Dios nunca, nunca jamás faltará a su palabra. Primera de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo que pasa algunas veces es que los creyentes tenemos poca memoria. Nos olvidamos muchas veces que Dios se ha manifestado en nuestra vida de manera milagrosa. Alguien dijo ciertamente que deberíamos de tener un pequeño cuaderno o grande en donde apuntemos cada vez que Dios contesta a nuestra oración, para que en esos momentos de incertidumbre abramos ese cuaderno y podamos ver las muchas veces que Dios se ha manifestado a nuestra vida. Porque Dios no es deudor de nadie. Él no es deudor de los que le buscan, confiados en que responderá con creces. Dice en el libro de Esdras, apunte por favor esta cita, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Le pregunto, ¿está buscando a Dios en estos momentos difíciles o está confiando en sus propios recursos? El éxito en la vida cristiana radica en una confianza plena en el Señor Jesucristo.
Esa confianza fue la que sacó adelante a muchos creyentes, como lo vemos en la Biblia. Pusieron los ojos en Dios y no en las circunstancias. Todos ellos son ejemplo para nosotros hoy de el inmenso poder de Dios. En medio de esa crisis mundial, de tremendo dolor que estamos viviendo, en donde tenemos necesidad de una verdadera esperanza, ¿cómo no vamos a recordar las palabras de Jesús? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo vamos a ser tan inconscientes de olvidar los extraordinarios milagros de Jesús y el gran poder de Dios en nuestra vida? Recuerde que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, y sus promesas son eternas, son para siempre. Medite, por favor. ¿Ya se le olvidó cuando Jesús sanó a aquellos 10 leprosos, o cuando curó al siervo del centurión, o cuando fue y sanó a la suegra de Pedro, o la vez que curó a aquella mujer que toda su vida había padecido de flujo de sangre, que ningún médico la había podido curar y el Señor lo hizo? ¿O no recuerda cuando el Señor con su poder le dio vista a un ciego de nacimiento? ¿O cuando resucitó a Lázaro después de que aquel hombre estuviera muerto 3 días? Le pregunto nuevamente, ¿habrá algo imposible para Dios? Ese Dios que con solamente 5 panes y 2 peces hizo el milagro de multiplicarlos, alimentando a más de 5,000 personas, haciéndonos ver a usted y a mí que aunque nos quedemos sin trabajo, sin ingresos, Él siempre nos va a sostener. ¿Recuerdan cuando proveyó dinero? Estaba con Pedro y proveyó una moneda que sacó de la boca de un pez para dar tributo, mostrándonos que de donde menos esperamos, Él siempre nos va a dar para cada necesidad. Porque recuerde, por favor recuerde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Habrá algo imposible para ese Dios que caminó sobre las aguas, que liberó al endemoniado gadareno? ¿Habrá algo imposible para ese que venció el pecado con su muerte en aquella cruz y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna a todos los que hemos creído en Él? Le pregunto, ¿cuál es el problema que usted está viviendo en este momento? ¿Qué tan grande es comparado con aquel que Jesús tuvo que pasar y del cual nuestro Padre Celestial lo libró? Sí, Jesús venció a la muerte. Él es Dios que está por encima de todo, incluyendo la muerte. Esa es otra maravillosa prueba de que nada es imposible para Dios. La resurrección del Señor Jesucristo. Todos aquellos que en algún momento de la historia dijeron que eran el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, hoy están muertos, están en una tumba. Pero Jesús no. Claro, Él murió en aquella cruz. Es un hecho innegable, porque Él tenía que morir por nuestros pecados, pero también resucitó, venció a la muerte. Fue toda una agonía la que experimentó nuestro Señor antes de morir y ser luego enterrado. ¿Creen ustedes que exista alguien que tenga un problema mayor al que tuvo Jesús? Lo colgaron, lo guindaron de aquella cruz hasta morir, le traspasaron el costado con una lanza, lo envolvieron en varios kilos de tela, lo metieron en aquella tumba fría, la cual sellaron con una enorme piedra. Y parecía que la historia terminaba ahí, que sería la muerte de un enemigo más del Imperio Romano. Pero no. Bendito sea nuestro Dios, el cual es omnipotente,
Nada es imposible para Dios, porque al tercer día, como Él mismo lo había profetizado, resucitó de los muertos, venciendo al pecado y a la muerte. Y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nadie hay como Él. Él es Alfa y Omega. Él es omnipotente. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es el creador de todas las cosas. Y si usted esta tarde quiere conocer de manera personal a ese el Dios de los imposibles, pero aún no le ha entregado su vida a Cristo, pídale a Dios que por medio del Espíritu Santo le abra el entendimiento y le revele la grandeza, su majestad, su amor, su poder. Hoy mismo, por fe, porque es por fe, ahí donde está, donde se encuentra, crea en el Señor Jesucristo, para el cual no hay nada imposible. Él es el único que puede trasladarle hoy mismo de muerte a vida eterna. Solamente deje de creer en usted mismo, deje de confiar en sus argumentos y ríndase a los pies de Jesucristo. Haga de Jesús su Señor y su Salvador. ¿Qué dice San Juan 5, 24 y 25? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Claro, porque el ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente, está muerto en sus delitos y pecados. Hoy Dios quiere levantarte, darte una vida nueva. Solamente tienes que entregarle tu corazón a Él. ¿Te gustaría hacerlo? Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que está tocando a la puerta es Jesús y es a la puerta del corazón del hombre. Usted escuchó, tenemos el privilegio de vivir también en un país en donde podemos con libertad dar el testimonio de que Jesús es el Señor. Pero no es suficiente oír, hay que abrir la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, hay una promesa, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No importa lo que hayas hecho, no importa hasta dónde has llegado, el Dios Todopoderoso quiere rescatarte, quiere perdonarte, quiere darte la vida eterna. Haz de Jesucristo hoy tu Señor y tu Salvador. Qué gozo, qué privilegio saber que nos han rescatado, que el Señor pagó con su sangre el precio por nuestro pecado. Si usted le entregó su vida a Cristo, le quiero decir que hay una fiesta, un gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dele gracias a Dios y empiece a disfrutar la vida cristiana, leyendo la Biblia, testificando de Cristo, orando y congregándose. Y hablando de congregarnos, mañana domingo a las 10 de la mañana, si el Señor lo permite, aquí en esta que es la casa de ustedes, en el Residencial San Ángel, en Guayabos, Curridabat,
del restaurante Casona del Ali, 400 metros hacia el este, en la casa 37. Vamos a tener una reunión presencial y vamos a agasajar, a festejar a las mamás. Está cordialmente invitado e invitada. Nos vemos entonces si el Señor lo permite. Como siempre nos despedimos con música. Que disfruten en familia el fin de semana. Les amamos con el amor entrañable de Jesucristo. Y recuerde, nada absolutamente es imposible para Dios. Buenas tardes. En la soledad, en la enfermedad, en la desesperación, en la oscuridad, cuando solo estás, dile a tu corazón, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Si cansado estás, si has vuelto a caer, si no puedes caminar, Él ahí está, te viene a ayudar, con su amor te librará. Nada es imposible para Dios. 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 Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.